Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva clase de sociopolítica. En esta oportunidad vamos a analizar la cuestión del neoliberalismo en particular. Como hemos visto a lo largo de todas nuestras clases, en esta materia nos interesa poner en relación el orden social, las miradas que hay sobre el orden social y aquello que acontece en la educación. Es decir, partimos de la premisa de que es imposible disociar estas dos cuestiones. Y para entender qué es la sociedad o qué debemos hacer respecto a ese orden social o cómo podemos lograr una sociedad mejor y qué es una sociedad buena o cuál es la mejor forma de organizar estas interrelaciones humanas, hay distintas posiciones o miradas al respecto. Estas perspectivas que atraviesan las formas de entender lo social necesariamente van a tener su correlato en lo que son los sistemas educativos. Es decir, no podemos pensar la educación como un hecho aislado, sino que siempre lo tenemos que relacionar con la organización social en términos más amplios. Voy a cerrar primero este relojito que está acá para que no nos moleste. Bien, entonces, en esta materia, en teorías sociopolíticas o perspectivas sociopolíticas, nos interesa entender un poco cómo está organizada la sociedad, porque si no entendemos del todo cómo está organizada la sociedad y cuáles son las lógicas que se dan en esta, es muy difícil poder comprender en profundidad lo que sucede en educación. Y a la misma vez, como también hemos visto, aquello que pasa en los sistemas educativos tiene también su influencia en la organización o en las relaciones sociales. Entonces, algunas de las preocupaciones que nos han ocupado hasta este momento tiene que ver con aquellos modelos o aquellas miradas o teorías que han servido para entender a la sociedad. Para eso, desde esta materia, nos vamos a enfocar directamente, como ya hemos señalado en varias ocasiones, desde la mirada de la sociología de la educación, es decir, entender a partir de los elementos de la teoría sociológica qué es lo que acontece con los sistemas y procesos educativos. Esa ha sido nuestra principal preocupación hasta el momento. Además, hemos dicho que los sistemas y procesos educativos pueden tener como distintos objetivos o pueden construir educación bajo distintas premisas o miradas. Hemos dividido en dos grandes grupos a estos sistemas o procesos educativos y es lo que hemos trabajado hasta el momento, es decir, la perspectiva hegemónica y la perspectiva crítica, ¿no? En clases anteriores nos hemos dedicado a ahondar en cada una de esas perspectivas y en el caso de la perspectiva hegemónica, por ejemplo, hemos hablado fuertemente del funcionalismo educativo, cuáles son las características del funcionalismo educativo, por qué es la base de esta perspectiva hegemónica y cabe destacar que esa perspectiva, la perspectiva hegemónica y la mirada del funcionalismo educativo son las que están fuertemente presentes en nuestro sentido común o en nuestra mirada o forma de entender el mundo. ¿Por qué es esto? Porque es la que ha sido dominante, no por eso se llama hegemónica, a lo largo de la historia, o por lo menos desde que hablamos del inicio del sistema capitalista y de la construcción de la educación tal como la entendemos dentro de este sistema. Porque entonces, como ha sido dominante, ha sido bajo la cual nos hemos educado. Dominante no quiere ser absoluta, sino quiere decir justamente como la que tiene más fuerza dentro de este sistema. Y después tenemos la perspectiva crítica, con la que no me voy a meter tanto en esta oportunidad, pero hemos visto que su base tiene que ver con el material histórico y con y que apunta justamente a cuestionar a esta perspectiva hegemónica, ¿no? Si la perspectiva hegemónica nos lleva a obedecer al sistema y a hacer que prevalezca este sistema capitalista, la perspectiva crítica lo que trata es de transformar esa lógica, como hemos visto hasta ahora. ¿Por qué repaso todo esto? Bueno, en primera instancia porque es parte de nuestra materia siempre volver sobre esa mirada o ese enfoque teórico y realmente ese análisis se repite a lo largo de toda la materia y con distintos ejemplos. Y después porque lógicamente está fuertemente relacionado con la temática del neoliberalismo.
Cuando hablamos de neoliberalismo, vamos a hablar de una forma de entender el mundo, de una doctrina económica, filosófica, política, social, educativa, que sirve para organizar las prácticas sociales. Entonces, este neoliberalismo, que es un pensamiento múltiple, como acabo de decir, que atraviesa distintas áreas, también tiene su lugar dentro del sistema educativo, es decir, tiene una propuesta para la educación. Si tenemos que enmarcar el neoliberalismo en alguna de las perspectivas de las que hablamos hace un rato, tenemos que decir que el neoliberalismo va a estar enmarcado en la perspectiva hegemónica, es decir, aquella que es dominante en la sociedad, que busca mantener el sistema capitalista, el orden social dado, y que además de, si bien se llama neoliberalismo, neo quiere decir nuevo, vamos a encontrar en esta perspectiva algunos elementos que hemos visto dentro del funcionalismo educativo. Es por eso que la estamos mirando, ¿no? Es una de las miradas más fuertes dentro de la educación actualmente. Acá hemos denominado esta clase neoliberalismo educativo, continuidades y rupturas. ¿Qué significa esto? Continuidades y rupturas quiere decir que a lo largo de la historia, tanto argentina como mundial, esta política neoliberal se ha implementado, pero no siempre con una suerte de continuidad o de forma homogénea, sino que a lo largo de la historia ha tenido distintos cambios. Incluso hay políticas o miradas opuestas al neoliberalismo o con tintes distintos, diversas miradas que pueden contraponerse a ese pensamiento neoliberal. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender en la clase de hoy a partir de hacer una revisión de la historia argentina, y en particular nos vamos a centrar en las políticas públicas, y vamos a comprender en términos generales qué es lo que piensa el neoliberalismo para educación, qué es lo que piensa en general y qué es lo que piensa para educación, y qué otras miradas dentro de los últimos años en Argentina han aparecido frente a esta propuesta neoliberal. ¿Qué podemos decir sobre los principios filosóficos y orientación política del modelo neoliberal? Bueno, estas son las bases que sostienen este pensamiento, ¿no? Una de las bases que va a sostener el neoliberalismo es que el mercado debe ser el principal asignador de premios y castigos. Dentro del neoliberalismo, quien ordena a la sociedad, quien nos dice cómo lograr unas mejores relaciones sociales, cómo tener un mejor orden social, es el mercado, ¿no? Y con ello todas las relaciones que hacen al mercado. Quizás no sea útil pensar para entender mejor esto aquellas cuestiones de la economía liberal o de economía clásica que hemos aprendido, ¿no? En la escuela o a lo largo de nuestra carrera. Es decir, el mercado como un mejor ordenador, la importancia de la competencia, una lógica donde gana el más fuerte, donde todos competimos entre sí para lograr justamente ser mejores, donde el capital privado, donde el dinero es lo más importante a obtener, entre otras cosas, ¿no? Estas son algunas de las cosas que va a sostener el modelo neoliberal. Van a ser como las premisas, cuando decimos filosóficas, tienen que ver como con el corazón de aquello que sostiene ética y políticamente esta mirada. El neoliberalismo considera que esa competencia mercantil nos hace mejores, permite que saquemos lo mejor de nosotros y permite ordenar mejor la sociedad. Por lo tanto, todo aquello que atente contra esa libre competencia de mercado genera un problema. Y acá el modelo neoliberal va a tener una mirada controvertida con respecto a cuál es la función del Estado. El modelo neoliberal va a proponer que el Estado debe ser un Estado mínimo, es decir, que regule las interacciones sociales básicas para la convivencia en grupo, ¿no? Y acá no es que va a desconocer la existencia del Estado, va a decir que es necesario para ordenar esas cuestiones básicas
donde los privados no pueden tener injerencia directa, ¿no? Por ejemplo, la salud mínima que tiene que adquirir una población, el pavimentado de ciertas calles y rutas para que se produzca la comercialización, la regulación bajo ciertos impuestos que permitan garantizar ese sistema mínimo, pero nunca más allá de las cuestiones básicas que nos permiten vivir en sociedad, ¿no? Si el Estado crece demasiado para el modelo neoliberal o se ocupa de cuestiones que exceden esas básicas, entorpece esta libertad y este libre juego del mercado. Es decir, no permite que se produzca esta regulación que es fuertemente dada por el sistema económico. Como que empieza a entorpecer ahí. Entonces, uno de los puntos centrales va a ser pensar la cuestión del mercado. Como es importante que tenga mayor injerencia en la vida social el mercado y las relaciones mercantiles antes que el Estado, esta política va a estar de acuerdo con que se privatizan la mayor cantidad de empresas y que poco quede en manos del Estado, ¿no? No es deseable, por ejemplo, que la luz, que servicios, ellos lo llaman servicios justamente, ¿no? Hasta el vocabulario es específico dentro de este modelo. La educación, la salud, les decía recién, el petróleo, bueno, y otros recursos también que son naturales, no es deseable que estén en poder del Estado. Lo mejor es que estén en poder del mercado, es decir, de los privados. ¿Por qué? Porque los privados son los que muestran mayor eficacia y eficiencia a la hora de administrar este tipo de recursos. También los neoliberales consideran que es justa la desigualdad social, es justo que hayan diferencias entre las personas. ¿Por qué esta diferencia es justa? Porque se parte de la idea de que todos desde la base somos iguales, en principio tenemos las mismas posibilidades de obtener los mismos beneficios. Si nosotros no hemos alcanzado grandes beneficios a lo largo de nuestra vida es porque no hemos podido competir o no hemos podido desarrollar nuestras capacidades por causas de una ineptitud propia, ¿no? Individual. Eso sería lo que dice el neoliberalismo. Todo lo que yo puedo obtener a lo largo de mi vida tiene que ver con mi propio mérito individual, es lo que yo he logrado como persona individual. Si alguien quiere interceder por mí y darme aquello que no obtuve con mi propia responsabilidad, en realidad lo que hace es entorpecer la vida social. No contribuye a que se desarrolle y que se premie a los más aptos, a los que han sabido conquistar justamente esos derechos. Entonces, cualquier tipo de apoyo estatal, ayuda estatal, sería como nefasta para la mirada neoliberal. No corresponde. Cada uno debe ganarse lo que tiene, ¿no? Esto aparece mucho en las frases del sentido común. Yo lo que tengo me lo gané con mi trabajo, ¿no? Cuando alguien dice yo lo que tengo me lo gané con mi trabajo, apela justamente a esta mirada filosófica, sin saberlo probablemente o con poca intuición al respecto, pero sí está pregnando en nuestra subjetividad, ¿no? Si yo tengo esto es porque me lo merezco, yo me lo gané, ¿no? Nadie me regaló nada, ¿no? Esa es la otra frase también que se suele escuchar. Algunas de las críticas que vamos a ver que hay obviamente a esta apreciación de la vida es que no todos realmente partimos de la misma base de condiciones para obtener lo mismo, ¿no? Como diría Mafalda, hay algunos más iguales que otros. Bien, pero en principio el neoliberalismo piensa que todos partimos de la misma libertad y de la misma base para la competencia, entonces lo que obtenemos, como hemos visto ya en otras miradas anteriores de la materia, tiene que ver con nuestra responsabilidad individual, ¿no? Entonces, y justamente como somos libres, como seres individuales somos libres, todo aquello que logre o aquello que no logre está motivado por mi responsabilidad individual, y si yo soy libre de hacer lo que me da la gana, también tengo que ser responsable de mis acciones, ¿no? Soy responsable de mis acciones y de mis resultados. Si yo soy pobre, soy responsable de esa pobreza.
porque esa pobreza es consecuencia de mis acciones, probablemente de no haber podido maximizar mis cualidades a lo largo de mi vida, no haber podido aprovechar las oportunidades a lo largo de mi vida. Algo de esto también se arenga bastante en los medios de comunicación cuando muestran cómo muchas personas, pese a la adversidad económica, logran como grandes cosas, ¿no? Como la muestra de que el que quiere, puede, ¿no? Como dice también alguna frase del sentido común. Bien, esas son las bases del pensamiento neoliberal, o algunas de ellas. Después van a ver que también, además de esta mirada como más filosófica, estas premisas del modelo neoliberal también se van a plasmar en la economía, por ejemplo, ¿no? Y ahí en la clase ustedes van a tener algunos resúmenes. Por ejemplo, durante la década del 90, que es cuando se expresa acá el neoliberalismo en nuestro país con la privatización de empresas. Bueno, van a ver que toda aquella doctrina filosófica que sostiene el neoliberalismo se hace carne en acciones concretas por parte de la economía o por parte del Estado o de un gobierno incluso. Eso es lo que nos gustaría que ustedes revisen. Y también sabemos que esta clase es bastante densa a nivel de información, pero también está bueno que miren los documentales que les hemos recomendado, porque en ellos esto que parece una palabra o simplemente un esbozo teórico, bueno, se vuelve carne en las personas que sufren o padecen el neoliberalismo y aquellos que se ven beneficiados con esta mirada neoliberal. Nos permite entender todo mejor realmente los documentales que les hemos aportado. Porque también nos permite revisar la historia y leerlas bajo un marco teórico que le da sentido a aquello que quizás sucedió, o nos contaron nuestros abuelos, nuestros padres, o que nosotros mismos quizás transitamos en algún momento. Nos permite leer, como diría Paulo Freire, leer el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva. Así que si no les es posible hacerlo en lo inmediato, esperamos que más adelante ustedes puedan ir incorporando esta información, incorporando este material, y que cualquier duda, como siempre, nos consulte. Vamos a dividir la historia reciente argentina para pensar este modelo neoliberal y las políticas educativas en 3 periodos, ¿no? Vamos a empezar de la década del 90 hasta llegar prácticamente a la actualidad. Bueno, lo cierto es que el gobierno actual es muy joven todavía, encima en un contexto de pandemia bastante complicado para poder hacer un análisis. Así que nos vamos a centrar hasta el último gobierno de Macri, que tuvo su cierre el año pasado, ¿no? Vamos a diferenciar estas 3 etapas porque hablan de 3 formas distintas de entender lo educativo y de entender lo económico también, y de pensar la sociedad y de aplicar o no el modelo educativo, el modelo neoliberal, perdón. Ahí lo vamos a estar viendo. La primera etapa es la etapa de los 90, si ustedes recorren un poco la historia, es la etapa caracterizada por el gobierno de Menem. Hubo 2 gobiernos del presidente Menem a lo largo de la historia. Esta etapa se continúa con el gobierno de la Rúa, que tiene su fin abruptamente con lo que se conoció en la crisis del 2001. Toda esta primera etapa es la que está en este primer punto, y es en nuestro país, si bien no podemos hablar de que sea netamente el inicio del neoliberalismo en nuestro país, porque es cierto que tenemos que, como habrán visto en otras materias, tenemos que rastrear ese inicio del neoliberalismo en Argentina, ya con la dictadura militar del año 1976, ¿no? Ya empiezan a enfocarse o a aparecer algunas acciones a favor de esta mirada neoliberal. Lo cierto es que durante la década del 90 este modelo se va a hacer fuerte y va a implementarse como de lleno en nuestro país. Después tenemos el segundo periodo, que es la educación durante el gobierno kirchnerista, del año 2003 al 2015. Este gobierno va a abarcar los gobiernos
en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ¿no? Que también ahí, como sucede en el caso de Menem, hay reelecciones, es un periodo bastante amplio. Y si ustedes leen los apuntes, en el caso de, voy a tomar un mate, en el caso de Felfever y Luz, por ejemplo, van a encontrar incluso hasta algunos matices o diferencias dentro de la continuidad del modelo de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Este periodo que está en el medio, este periodo B que le pusimos acá, lo vamos a caracterizar como aquel periodo que se opone en muchos de sus elementos a ese modelo neoliberal. Vamos a encontrar que hay una mirada distinta de lo que plantea el neoliberalismo en las políticas públicas en educación y, como decíamos recién, si lo que pasa en educación también tiene su concordancia en otras áreas de la vida social, entonces también vamos a encontrar que hay alguna mirada también distinta desde lo económico, desde lo filosófico, desde lo político también. A partir del año 2015 ingresamos entonces en este momento C, que es el neoliberalismo, como le hemos puesto acá, porque tiene que ver nuevamente con un retorno a esa mirada neoliberal de forma directa, una nueva conquista ahí de parte bueno, en este caso encabezada por el gobierno de Mauricio Macri, con una fuerte figura que es la de María Eugenia Vidal también dentro de ese gobierno, y todo el gobierno de Cava que se viene sosteniendo desde principios del año 2000, bueno, en ese sector en particular. Y hablamos de un neoliberalismo porque, jugando con la palabra neo, que recuerden que es nuevo, porque es como una reversión de lo que fue durante la década de los 90, que va a incorporar otros elementos distintos para pensar esta mirada neoliberal. Es una actualización de esas miradas. Como siempre, todas estas miradas, ¿no? Este gobierno va a terminar en el año 2019, muy reciente su cierre. Como siempre, lo que sucede en un país no sucede aisladamente en Argentina, sino que tiene también su contraparte o tiene su acompañamiento a lo largo, en primera instancia, de la región, de Latinoamérica. Vamos a encontrar muchas concordancias entre lo que sucede en Argentina y el resto de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Como les decía, el neoliberalismo no es original de Argentina, no sería de ninguna forma. Ustedes también ahí en la clase tienen algún reconto de la historia del neoliberalismo, sino que tiene que ver con una perspectiva a nivel global, ¿no? Y de hecho en este momento esta mirada que encarnó acá en Argentina el gobierno de Macri es una de las miradas dominantes a nivel global. Y lo mismo también puede decirse con aquellas miradas que se oponen al modelo neoliberal. También las podemos encontrar en otros países de Latinoamérica. Vamos a hablar entonces ahora del neoliberalismo educativo en los 90 durante el gobierno de Menem. En respecto a educación, este gobierno estuvo marcado por la existencia de una ley. Ustedes recordarán, capaz de otras materias, que la ley argentina de educación era originalmente la ley 1420, de la época de Sarmiento. Hasta entonces, hasta el año 1993, no se había reformado la ley de educación argentina y dentro del gobierno de Menem se propone la reforma. Una reforma que algunos van a considerar como necesaria, pero muy controversial respecto de el contexto en el que se da la reforma, que es este contexto neoliberal. ¿Cómo piensa en particular, cómo se piensa en particular la educación dentro del neoliberalismo? Bueno, la educación se piensa como un servicio, ¿no? Y un servicio es aquello que uno tiene que, en lo posible, pagar para obtener. Es decir, no es algo que a mí me viene dado per se, sino que es algo que yo me tengo que ganar en algún punto, ¿no? Y si me lo tengo que ganar, tengo que demostrar que me lo puedo ganar y eso se da a través del beneficio económico, ¿no? Entonces, la educación es un servicio. Y si es un servicio, no es una de las cosas que necesariamente deba estar a cargo del Estado. Para la mirada neoliberal, la educación en lo posible debe ser privada, ¿no?
no digo absolutamente privada porque van a ver que se muestran, bueno, aparecen como distintos modelos, pero en lo posible debe ser algo del que se ocupen los privados. Siempre el modelo neoliberal va a ver mejor lo privado que lo público, porque aquellas empresas privadas son capaces de entender mejor el juego del mercado, sobre todo las empresas que han sido exitosas dentro del mundo privado. Son las que más entienden las leyes de la competencia, optimizar recursos, etc. Entonces, para los neoliberales, y teniendo en relación con lo que acabo de decir, el éxito de la educación se va a medir desde criterios económicos y productivos. ¿Cuándo podemos afirmar que un sistema funciona bien? Bueno, cuando se adapta al juego de la economía, cuando permite también arrojar mejores números en términos de productividad. Es decir, vamos a encontrar una educación leída en torno a estos parámetros económicos, ¿no? Y cabe decir que cuando se propone esta reforma de la educación en los años 90, ustedes van a tener ahí un texto que es el texto de Pablo Gentili, que va a ser como una caracterización, ¿no? Respecto de los problemas que se ven en educación en ese momento y las soluciones que se plantean para ese momento. Es difícil desarrollar cada uno de estos puntos en detalle, ¿no? Para lo que es esta clase, pero los voy a repasar así como rápidamente para que entiendan por lo menos de qué va lo que estamos viendo. Pablo Gentili en ese texto lo que va a hacer es un análisis, y Pablo Gentili siendo crítico del neoliberalismo, esto lo aclaro porque a veces se presta medio confusión, ¿no? Él analiza lo que dice la perspectiva neoliberal, no es que necesariamente acuerde, ¿no? Entonces él va a decir, en la década del 90, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, estas miradas neoliberales encuentran un sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo fuertemente público, en el caso de Argentina, ¿no? Con una fuerte presencia del Estado nacional, ¿no? Que llega a las jurisdicciones, una fuerte inversión también en educación y una sociedad que defiende esa mirada educativa, ¿no? Si hay algo fuerte en la sociedad argentina es la defensa de la educación pública. Eso con lo que se encuentra, ¿no? Con un sistema educativo público muy fuerte y con una presencia estatal muy fuerte dentro de la educación. Entonces, lo que ven los especialistas neoliberales es lo que van a hacer es hacer un análisis del estado de ese sistema público de educación. Van a hacer como un análisis, un diagnóstico, capaz que sería la palabra justa, respecto de cómo ellos ven ese sistema educativo. Lo van a plantear como un sistema que tiene problemas, entonces van a plantear unas posibles soluciones a esos problemas. Esa es la estructura un poco del texto de Pablo Gentili y las preguntas que en la clase les hemos puesto que guían ese texto, ¿no? Ellos van a ver que la educación es ineficaz, ineficiente, es improductiva. Ellos van a decir que el Estado ha invertido demasiado y se ha obtenido poco en calidad, que es una educación que no está adaptada a las necesidades productivas y del mercado. Es una educación vieja, ¿no? Es una educación donde hay muchas escuelas y pocos resultados, ¿no? Ahí está la ineficiencia y la ineficacia. Entonces ellos dicen que se invierte demasiado y se obtiene poco. Eso es lo que se ve de la educación pública. Y lo que hay que hacer es, en esta década del 90, ellos van a decir que lo que hay que hacer es adaptar mejor lo que es la educación a las necesidades económicas. Hacer que la educación se parezca más a ese plano económico y sobre todo que dé cuenta de las necesidades del mercado productivo. Esa sería una educación ideal para ellos. Hay que actualizar lo que es la educación. Entonces ahí dentro de ese problema ellos van a encontrar algunos culpables, ¿no? de esa crisis del sistema educativo, como se la va a llamar. Van a decir que el Estado que interviene, ese Estado interventor fuertemente presente en la educación es un problema, porque lo que hace es que cuando un Estado interviene, está presente, otorga subsidios,
sin que el otro se esfuerce por obtener ese reconocimiento, lo que hace es que los distintos sujetos del sistema educativo se achanchen, ¿no? Como que, bueno, como todo lo obtenemos, como no tenemos que hacer nada para obtener esos beneficios, no doy lo mejor de mí, ¿no? Esa es la lógica. Recuerden que es la misma lógica del mercado. Entonces ahí dicen, bueno, ese estado que ha estado tan presente ha hecho que la gente se vuelva vaga, ¿no? Que los maestros no se esfuercen por ejemplo, por actualizarse, que los estudiantes no se esfuercen por obtener mejores notas, a chancho. Lo mismo los sindicatos van a decir, que justamente lo que hacen es buscar mayor intervención del Estado, que lo que hacen es defender ese tipo de sistemas, ¿no? Y la sociedad también, que está acostumbrada a que la educación sea algo que per se se le tiene que dar solo por ser ciudadano, acceder a una educación pública, ¿no? Gratuita. Entonces también ha hecho que la sociedad es como que agrave un poco ese problema. De nuevo, se los estoy simplificando. Ahí en la fotocopia ustedes van a poder encontrar más detalle de lo que les estoy diciendo. Para salir de esa crisis, los neoliberales en la década de los 90 van a proponer en primera instancia un recorte de la intervención estatal, especialmente de lo que es lo que tiene que ver con lo económico específicamente, y un recorte de esa educación estatal respecto de lo que es lo económico, y una mayor presencia del Estado, o una continuidad de esa presencia del Estado en lo que tiene que ver con lo político-pedagógico. Es decir, que haya una mayor centralización de esa cuestión, ¿no? Respecto que haya una mayor centralización de los contenidos pedagógicos, ¿no? Que no haya tanta diversidad, sino mayor control del Estado. Y finalmente, cuando nos preguntamos qué es lo que, a quién tenemos que consultar, ¿no? Según los neoliberales, para poder mejorar lo que es el sistema educativo, ellos van a decir que es necesario consultar a tecnócratas, es decir, a especialistas en este enfoque de la educación, ¿no? Que entiendan la educación como parte de la economía, como parte del sistema productivo, es decir, no, y cuando digo especialistas digo no a los actores que están en las escuelas, no a la comunidad educativa, ¿no? Sino a aquellas personas que han estudiado especialmente para esto, a doctores y licenciados, en general con fuerte inserción internacional, ¿no? que están dentro de esta mirada filosófica, y a empresarios, ¿no? Porque los empresarios son los que han sabido triunfar en la vida. Si son empresarios y son exitosos, es porque han sabido entender el juego de la economía. Entonces, ellos deben ser los consultados. Bien, vamos a la otra etapa, que es la etapa de la educación durante el periodo de gobierno kirchnerista, año 2003-2015. Acá hay un cambio también de ley. En el año 2006 se sanciona una nueva ley de educación, justamente como una forma de terminar con la ley anterior. Eso es directo, ¿no? Se plantea la necesidad de transformar la ley anterior porque no se está de acuerdo con las premisas que la guían, digamos, y se establece esa Ley Nacional de Educación en el año 2006. Que es la que está actualmente vigente, la ley 26.206. Bien, esta ley de educación lo que va a tener como más fuerte dentro de todos sus artículos es entender a la educación como un derecho. Fíjense, si antes hablamos de la educación como un servicio, ahora vamos a hablar de la educación como un derecho social. Y cuando hablamos de derecho, hablamos de que todos los ciudadanos argentinos, por el hecho de ser ciudadanos, tenemos ese derecho a acceder a la educación y no aparece ahí lo económico como primordial, ¿no? Sino aparece esta cuestión de la ciudadanía y del derecho. Y además de establecer la educación como un derecho, esta ley va a tener una fuerte impronta en lo que es la inclusión social. Es decir, va a pensar a lo largo de todos sus artículos
cómo lograr una mayor inclusión social. Recuerden que la inclusión social abarca distintas áreas, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa que ustedes vean en particular en este periodo histórico es ver cómo esa lógica general de la Ley Nacional de Educación se plasma en otras políticas públicas, también de esa época, ¿no? Vale decir que las políticas públicas son aquellas acciones del Estado para justamente organizar la vida social y para coordinar y para lograr ciertas acciones en la vida social. Es la forma en que se expresa el Estado a lo largo de nuestra sociedad, ¿no? Esas son las políticas públicas. En este periodo vemos un intento de transformar lo anterior, ¿no? Vemos un fuerte intento, y digo intento porque no es que se logra absolutamente, ¿no? Pero hay grandes acciones respecto de eso, de poder volver a reestatizar algunas empresas que se habían privatizado durante la década del 90, transformar lo que es el sistema educativo para lograr esta mayor inclusión social, pensar más allá del sistema educativo de qué forma podemos incorporar a la mayor cantidad de población al sistema de salud, ¿no? Tratar de recuperar ese sistema de salud. Si durante la década del 90 se intentó privatizar fuertemente la salud y la educación, en este periodo se trata de volver a que el Estado tenga un mayor peso en los sistemas de educación y salud, por ejemplo. Hay como hay como mayor presencia del Estado en esos espacios, justamente, ¿no? Bien, estas cuestiones son varias, disculpen si a veces me trabo, pero es bastante difícil resumir tanto en poco tiempo. Sé que este video seguramente va a ser bastante intenso para ustedes, pero tenemos algunos ejemplos de esto, ¿no? Mayor presencia del Estado, buscar la inclusión social en políticas públicas concretas. Uno de los ejemplos podría ser el aumento del PBI destinado a educación, ¿no? Que se da en estos momentos también, es decir, hay una decisión por parte de este gobierno que expresa un proyecto político, ¿no? Hay que decirlo también, en que el Estado ponga mayor dinero en esa cuestión específica, que es la educación, a través del aumento del PBI, ¿no? Era un 6% del PBI destinado para eso. Después también hay muchos otros ejemplos, ¿no? La ley de incentivo docente, por ejemplo, puede ser una, la ley de educación sexual integral, la ESI, ¿no? Como una forma en que el Estado esté presente justamente en pensar la educación sexual. Recuerden que cuando hablamos de ESI no solo hablamos de controles de tipo de natalidad, sino de una perspectiva social y global respecto del cuidado del cuerpo, la autopercepción, que incluye la salud reproductiva, pero no se agota en eso. Y algún programa como bastante, yo que lo puse dentro de los ejemplos, como paradigmático de este periodo, el programa Conectar Igualdad, ¿no? Donde lo que se buscaba era saldar la brecha tecnológica entre los distintos sectores sociales, otorgando en principio una computadora, una netbook a cada estudiante, pero en un programa que también abarcaba más cosas, ¿no? Producción de software, de contenido, creación de pisos tecnológicos en las escuelas. Es decir, toda una serie de políticas públicas y de programas enfocados a lograr la mayor igualdad de la población. Esto es lo que me gustaría que quede claro como característico de este periodo, ¿no? Cómo logramos generar esa igualdad dentro de una sociedad que de base es desigual, ¿no? Fíjense que acá se parte de otra premisa. No es que somos todos iguales desde el principio y todos luchamos en igualdad de condiciones por obtener beneficios en la vida, sino que acá se va a reconocer que no somos todos iguales desde el principio, ¿no? Que algunos han nacido en condiciones económicas favorables y en otros en condiciones económicas desfavorables. ¿Y qué lugar va a tener el Estado para poder lograr esa igualdad, ¿no? ¿Qué lugar tiene el Estado para poder intervenir en aquellos casos donde
la sociedad misma ha llevado a que ciertas familias o ciertas personas vivan en condiciones de pobreza o de exclusión. Esa es como la diferencia, o una de las diferencias principales. Bien, acá hemos llegado a la tercera etapa, el neoliberalismo, del 2015 al 2019 con el gobierno de Macri. En este caso, durante el 2015 hay una transformación, porque como vieron, acá es como un poco avances y retrocesos. La historia argentina tiene que ver bastante con eso, pero de nuevo, no solo la historia argentina, sino la historia a nivel general, ¿no? Y esto tiene que ver con los posicionamientos también que nosotros hablamos a lo largo de nuestra materia. El gobierno entrante, en este caso en el año 2015, tiene un posicionamiento distinto al anterior, bastante distinto, casi opuesto, podríamos decir incluso, y depende de donde yo me posicione para entender el mundo, para valorarlo, para analizarlo, incluso para realizar un diagnóstico o un juicio, voy a ver las cosas de una forma o las voy a ver de otra, ¿no? Donde si el gobierno anterior veía como algo positivo la presencia del Estado y que el Estado llegue a mayor cantidad de lugares, en el caso de este gobierno, que es de corte neoliberal, ante la misma situación, ¿no? Esta mayor injerencia del Estado, ellos más que algo positivo van a ver algo negativo, van a ver un problema a solucionar. Esto es un poco lo que pasa, ¿no? A lo largo de este 2015. Ellos van a plantear como la necesidad de transformar aquellos pasos que se dieron para atrás durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Y volver un poco a esta lógica de que el mercado vuelva a tener importancia. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno de Menem? Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Pero quizás la que nos gustaría resaltar para esta clase a nosotros, con el resto de los profesores de sociopolítica, y digo los porque son los tres profes que ustedes han conocido creo que a lo largo de los videos también, bueno, es una mirada que se va a sostener en esta cuestión del emprendedurismo, ¿no? Les destacamos acá una, se puede hacer un análisis más profundo, hay textos también, ustedes ahí tienen para conocer un poco mejor en detalle, ¿no? Pero ha parecido como fuerte esta lógica del emprendedor, ¿no? Macri decía en algunos de sus discursos que necesitamos que los 40 millones de argentinos se vuelvan emprendedores, ¿no? Destacar esta mirada del emprendedorismo, de lo que se va a llamar como el empresario en sí mismo. Es decir, considerarnos a cada uno de nosotros como empresarios. ¿Y qué es lo que tiene un empresario en general? Un capital, ¿no? Un capital que tiene que hacer productivo, cualquiera que tiene un negocio. Entonces yo soy mi propio capital como sujeto, soy mi propio capital, tengo que maximizar ese capital lo mejor posible. Yo tengo que poder controlar todos los aspectos de mi subjetividad para poder triunfar en la vida, ¿no? Y triunfar en la vida es nada más ni nada menos que llegar al éxito económico. Acá, de nuevo, como ven, se vuelve a poner bastante fuerte el acento en lo individual y en esta idea de que si yo no logro maximizar mis propios beneficios, mi propia subjetividad y mis propios dones naturales, bueno, el problema es mío, ¿no? Hay algo que yo no estoy pudiendo hacer, yo no estoy pudiendo controlar, yo no estoy pudiendo mejorar. El Estado obviamente está corrido de esto, ¿no? El Estado, si a mí me ayuda, en realidad me está perjudicando, porque lo mejor de uno surge cuando uno compite, cuando uno se ve en la adversidad, ¿no? Incluso desde esta filosofía se tiene que poder resistir a la adversidad, ¿no? Esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Sacar dentro de la adversidad lo mejor posible. Para poder llevar adelante estas miradas del emprendedurismo, que ya les digo de nuevo, no es original de Argentina, tiene como su correlato en otras partes del mundo, se hace como hincapié en un montón de cuestiones que exceden lo económico y que también pues, combinan en primera instancia valores propios de nuestra historia argentina, más del término meritocrático, y también cuestiones asociadas a filosofías New Age, por ejemplo, a ideas de gerenciamiento, de management y de entender al Estado también como una empresa, ¿no?
van a aparecer distintas cuestiones. Ustedes las pueden reconocer bueno, cuando se piensa acá lo que me parece como de novedoso es que ya este modelo neoliberal no es un modelo tan ligado digamos, a esta educación memorística, a este sujeto que repite, sino que es un modelo que te va a llamar a ser distinto, que te va a llamar a reconocer tus emociones, que, que va a interpelar un sujeto activo, ¿no? Y acá quizás lo que tiene de novedoso es que en principio parece interesante este discurso neoliberal porque rompe también con la escuela tradicional o con las miradas tradicionales de educación. Lo que pasa es que si uno lo analiza en profundidad, encuentra que rompe en ciertos sentidos. Con lo único que no va a romper nunca es con la idea de que este sistema es más adecuado y que la economía liberal es la que tiene que regir todos los aspectos de nuestra vida. Con eso no va a romper nunca, sino en todo caso nos va a permitir ser más libres para ser más productivos. Esto es lo que tiene este sistema, entonces hay que estar bastante atentos para reconocer. Esta educación del empresario de sí mismo, ¿no? Acá también de nuevo aparece un achicamiento del Estado, ¿no? El Estado se va a correr de ciertos lugares. Lo que sí va a garantizar es este control, ¿no? Esta centralidad pedagógica que hablábamos de la década de los 90, a través de medir la calidad, lo que ellos van a considerar como calidad educativa. Y de nuevo recordemos, cuidado con las palabras, porque calidad educativa, buena educación, eso depende de dónde yo me pare para entender qué es la buena educación, qué es la calidad educativa. Bueno, la palabra calidad ya tiene como un sesgo bastante fuerte, ¿no? De esta idea del mercado. Pero como empezar a cuestionar esas cosas, ¿no? Qué es lo que yo considero bueno, desde dónde se está diciendo que algo es bueno y de calidad. Acá lo que se utiliza fuertemente son cuestionarios estandarizados, han habido como ciertas encuestas, ¿no? Encuestas que no han tenido solamente, que no han sido solo producidas en Argentina, sino a nivel global. Y pensar cómo medir la educación en términos del mercado. Esta es otra de las cosas que ha aparecido. También vuelve a aparecer como fuerte esta idea de preparar recursos humanos, ¿no? Otra de las palabras claves de este modelo neoliberal, los recursos, las personas son recursos humanos. Es decir, como otros recursos, hay otros recursos materiales dentro de una empresa, las personas también son recursos. Entonces, ¿cómo hacer que la educación se adapte de nuevo al sistema de mercado? ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado hoy en día? Bueno, lo que está pidiendo es subjetividades más flexibles, ¿no? Que puedan adaptarse a los cambios, subjetividades que puedan cambiar rápidamente de sector, que se actualicen permanentemente, que puedan controlar la angustia ante el cambio también, por eso se habla de un manejo de las emociones, hay mucha utilización también de ciertas filosofías más ligadas al yoga, por ejemplo, o lo que se conoce como mindfulness, ¿no? El poder como controlar la angustia frente a un mundo cambiante. También poder nosotros medir nuestra productividad y ser más productivos en todos los aspectos de la vida, ¿no? También hay una idea de la tecnología como un sinónimo de futuro. En este caso, es necesario incorporar la tecnología permanentemente a todos los planos de la vida, especialmente al plano estatal. Entonces, lo estatal también tiene que mirar esa tecnología, sin cuestionar demasiado a qué nos referimos con tecnología para quién, producida por quién, ¿no? Recuerden que los objetos tecnológicos no son neutros, sino toda tecnología, desde el hardware hasta el software, están atravesadas por pensamientos y miradas. Esta es una idea muy propia del positivismo, probablemente también lo hayan visto en otra materia, ¿no? Creer que los objetos tecnológicos o técnicos, bueno, los construye un científico neutro, científica neutra, y entonces lo que haga el ser humano depende de el buen uso o mal uso del objeto. Bueno, desde ya les digo que eso no es así. La propia construcción de los objetos técnicos está atravesada por miradas de poder y política. Por eso cuando pensamos en una educación tecnológica tenemos que pensar en la tecnología hecha por quién, para qué
y para qué, ¿no? Bien. Acá aparecen cuestiones del liderazgo, pensar la escuela como una empresa, pero ya no la empresa en el sentido antiguo del término, como las antiguas fábricas, ¿no? Ese modelo más de tipo fabril, sino la empresa como algo a conducir, por eso aparece esa idea del liderazgo, del management, de poder manejar el Estado y la educación como una empresa. Entonces todas las estrategias que en general se dan en las órbitas de las empresas empiezan a aparecer dentro de la educación, ¿no? Y se consultan especialistas en ese sentido, que tengan experiencia dentro de ese lugar, ¿no? Del lugar de la empresa. Entonces empezamos de nuevo a encontrar algo parecido a la década del 90. Se consultan a ciertos expertos de la empresa, se les pregunta a ciertos personajes del mundo del espectáculo, por ejemplo, cómo hacer educación, cómo mejorar lo educativo. Y de nuevo, si logramos buenos resultados o malos resultados en educación, ya no depende tanto del sistema que ayuda o no al sujeto a que aprenda, sino depende del propio sujeto, qué ha podido hacer el sujeto con aquello que se le ha ofrecido, y si no ha logrado buenos resultados, es una responsabilidad meramente individual, ¿no? Eso básicamente. El último punto lo dije un poco al principio, ¿no? Hay un avance de la mercantilización de distintas esferas de la vida social, entre ellos la salud, la educación, y a veces el avance privado sobre la educación es de modo indirecto, ¿no? Se desfinancia el sistema educativo, se lo desprestigia al sistema educativo para dar paso, para favorecer el florecimiento del sistema estatal de educación. Digo estatal no, privado de educación, ¿no? Es como que se le resta valor a lo público y se le da más valor a lo privado. Lo mismo también se ataca a lo que son los sindicatos. Recuerden durante el macrismo esta idea de, ante el paro docente, enviar a trabajar a voluntarios que puedan suplir a los docentes porque estaban en huelga. Se ataca a lo público, como mostrando que lo privado es mejor, ¿no? Esta idea que también circuló de que uno cae en la educación pública, ¿no? Una frase que también se ha escuchado el gobierno pasado, donde cuando uno termina en lo público es porque no pudo obtener nada mejor, ¿no? Porque lo deseable es lo privado. Bueno, estas son algunas de las ideas que han atravesado la mirada del macrismo y que siguen por ahí dando vueltas porque ya les digo, que son parte de la mirada hegemónica en este momento a nivel mundial y bueno, sobreviven por ahí. Incluso toda esta mirada ha tenido transformación en las políticas públicas durante el gobierno macrista y se han cambiado algunas leyes de educación en ese sentido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que es los diseños curriculares para educación primaria. Han sido algunas cosas que se han transformado bajo esta mirada. Algunos diseños curriculares para el profesorado, no el caso de inicial y primaria, y algunos profesorados que como son historia, por ejemplo, pero sí en lengua y literatura, en algunos lugares ha llegado esta transformación de ese pensamiento, ¿no? Que se ha plasmado en política pública concreta e incluso ha transformado áreas del Estado. Bueno, quizás unas áreas del Estado que son como muy simbólicas en ese sentido es el Ministerio de Ciencia y Técnica. Pasó durante el gobierno de Macri a ser ministerio de, no ministerio, sino Secretaría de Ciencia y Técnica, es decir, desciende un nivel de jerarquía. Lo mismo en cuestiones de educación. Actualmente, el año pasado hubo elecciones, el gobierno entrante, que es el gobierno del presidente Fernández, bueno, tiene otra mirada respecto a estas cuestiones, es una mirada mucho más parecida a la que estuvo durante el kirchnerismo y se está pensando como una nueva presencia del Estado. Muy difícil analizar la actualidad, como les decía, por el contexto de pandemia, realmente es un contexto muy único, pero algunas cuestiones se han visto a lo largo de
estos meses, ¿no? Esta idea, si ustedes leen o escuchan los discursos presidenciales, la importancia que debe tener el Estado a la hora de intervenir y ayudar a aquellos que medios tienen, algunas cuestiones como el IFE, por ejemplo, donde el Estado se hace presente, que el Estado se ocupe de fortalecer el sistema de salud en un contexto donde obviamente la demanda es alta y la necesidad es alta, pero el Estado debe ocuparse fuertemente, ¿no? Ahí encontramos algunos elementos similares a los que les decía respecto de entender esta idea del Estado como un garante de derechos, ¿no? Entre ellos la educación y otros. Pero como todos siempre vamos a encontrar disonancias y bueno, queda todavía bastante camino por recorrer para hacer un análisis de lo que está sucediendo en la actualidad. Está bueno que podamos relacionar lo que vemos acá con aquello que vemos tanto en nuestra cotidianeidad como a lo largo de la historia. Creo que eso les va a ayudar a comprender mejor todo lo abordado. Bueno, acá finalizamos. Espero que haber sido clara. Hice mi mejor esfuerzo para tratar de resumir bastante. Quedó un poquito largo, pero me parece que era un poco inevitable porque los contenidos son varios. Me parece que lo interesante de esta clase es que permite entender cómo aquello que se da en abstracto aparece en concreto en la vida social y en la vida de nuestro país y en la actualidad. Eso me parece que es lo más importante entender.